vivir, digamos nosotros. En ese sentido estás viviendo en Francia hace un tiempo ya y puedes mirar la realidad chilena de otra manera, ¿no? Sí, a ver, en todos los países hay una tendencia a pensarse excepcionalmente, como que somos el país donde hay más problemas de todos los tipos que uno puede imaginarse. Y en la práctica hay muchos problemas muy parecidos. Por ejemplo, el problema de la polarización, el problema de la fragmentación. En Francia está en este momento en un problema mayor para ponerse de acuerdo, para conformar gobierno. Hay precisamente porque hay 4 o 5 fuerzas en el Congreso que ninguna consigue mayoría. Yo diría que están en algún sentido peor que Chile en su capacidad de llegar a hacer acuerdos. Ya. Tiene que ver con una tradición particular de Francia, de la época de Gaulle, del general de Gaulle, digamos. Hay una imagen de gobierno sólido, fuerte, con mayorías claras en el Congreso. Tenían un sistema electoral que se pensaba que iba a garantizar esas mayorías, pero no. Bueno, está diseñado para garantizar. Es un uninominal por distrito. O sea, es totalmente distinto a lo que tenemos acá, donde terminamos teniendo 17 partidos en la Cámara de Diputados. Es muy distinto, pero quizás es una demostración de que es verdad que las reglas electorales son como la manija que tenemos más a mano, que es más fácil de modificar, pero en la práctica cuando la sociedad está fragmentada no hay sistema político que lo evite. Y uno lo puede ver también en Reino Unido, por ejemplo, ha habido momentos en los que no han podido conformar, supuestamente el sistema debería garantizar mayoría, pero ya vimos un par de ocasiones de alianza entre Partido Conservador y Partido Liberal, o entre Partido Conservador y un partido del norte de Irlanda, porque no hay sistema que sea inmune a las diferencias dentro de la sociedad. Ya, entonces estamos viviendo más o menos lo que viven todos, en un sentido. Sí, hay un concepto que a mí no me gusta mucho, que es el de crisis de democracia, y no me gusta porque no creo que sea ni crisis, ni creo que sea la democracia en general la que está teniendo problemas. Por el lado de la crisis, Inarritu habla de más bien una cosa como una especie de estancamiento mediocre, son palabras bien fuertes, sí, pero es la sensación de que la gente vota cada vez más en contra que a favor, y que en realidad por lo mismo los apoyos son muy fugaces, porque no es un apoyo de verdad. En realidad no quiero que me gobierne el otro, más que quiero que tú me gobiernes, y tampoco creo que es un problema de democracia así a secas, porque claro, por ejemplo, el último Latinobarómetro dice que más de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes cuando les preguntan si creen que la democracia es lo mejor. Esa es la encuesta que salió la semana pasada. Claro, pero yo estoy seguro que en general la mayoría de la gente cree que la democracia es buena. El problema es que tenemos conceptos muy distintos de democracia. Ahora, pasa a veces a lo mejor con la democracia lo que pasaba con la inflación. Tú eres una persona muy joven y probablemente nunca viviste... Tampoco tan joven, pero está bien. Pero nunca viviste épocas de inflación de 2 dígitos, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces, la inflación es como una cosa media desconocida. Y probablemente, sin haber vivido una dictadura, también la valoración de la democracia es más o menos distinta, porque uno se imagina cómo sería una dictadura, pero en realidad haberla vivido es una experiencia bien distinta. Sí, pero yo le pondría un punto de atención. Es que yo creo que lo que está en crisis es algo que se llama democracia liberal. Y a la izquierda un poco le cuesta este adjetivo liberal, pero así se llama. La democracia, cuando nosotros la pensamos, en básicamente una mezcla entre elecciones justas y libres, ciertos derechos civiles, libertades civiles, y una institucionalidad de contrapesos. Claro, separación de los poderes, así muy bien clásica, pero con contrapesos. Clásica, pero al mismo tiempo esta idea de que ese es el sistema dominante en el mundo es muy nuevo. O sea, por lo menos la tercera ola, digamos, que es cuando se democratiza el sur de Europa, América Latina, el este de Europa también. Eso es muy nuevo, eso estamos hablando de los años 80. O sea, realmente... Claro, no tiene un siglo. Digamos. Exactamente. Claro. La enorme mayoría de la humanidad no vivía durante toda su historia, digamos, con este sistema. Y hay varios estudios, por ejemplo, hay un estudio que salió hace poco en la revista Science que muestra que la gente, cuando piensa en democracia, muchas veces piensa en las 2 primeras cosas, en elecciones y en ciertos derechos civiles, pero todos los contrapesos, hay alguna gente que no lo consigue como una parte esencial de la democracia. Porque es más abstracto, es menos concreto que votar. Exactamente, claro. O sea, por ejemplo, el día de mañana, si es que hay un plebiscito y el 80% de la población está en contra de la autonomía de los tribunales, ¿es democrático terminar con la autonomía de los tribunales? Yo diría que no, porque yo considero que la democracia liberal es la mejor forma de democracia. Pero hay otras concepciones de democracia, por ejemplo, la democracia populista, que básicamente entiende que el gobierno de la mayoría es lo único que importa. Y hay otra concepción de democracia, que es la democracia sustantiva, que yo creo que es la que está haciendo furor en América Latina, que es, por ejemplo, decir algo así como, si yo no puedo caminar tranquilo en la calle, eso no es democracia. Que yo creo que... pierdo la libertad, pierdo la... Que, por ejemplo, todo esto... Esta admiración que genera en algunas personas Bukele y esta forma de gobernar. ¿Hartas personas en Chile? Digamos. Quizá incluso en la mayoría de las personas. Sí, pues. Yo creo que tiene que ver con eso. Y claro, pero esa idea tú dices no es democrática. Yo diría que... No es propiamente democrática. Yo diría que los que creemos en la democracia liberal tenemos que convencer a las personas de que hay ciertas condiciones sustantivas, como orden y seguridad pública, como economía,
que se pueden alcanzar y que de hecho en largo plazo se alcanzan mejor cuando uno tiene democracia liberal. De hecho, las hemos alcanzado. De hecho, las hemos alcanzado. En un ambiente de libertad, digamos. Sí. Efectivamente, pero cuando eso no se logra, es muy difícil convencer a las personas. Y de hecho, fíjate que en El Salvador, si uno mira todos los rankings internacionales, el Economist, Ovidem y todo lo demás, la democracia objetivamente ha ido cayendo. Pero el mismo Latinobarómetro muestra que nunca ha habido tanta satisfacción con la democracia en El Salvador como hoy en día. O sea, la gente no percibe que sea menos democrático lo que está viviendo en El Salvador hoy en día. Y hay harto cuestionamiento, digamos. O sea, absolutamente. Bukele se saltó la Constitución para poder ser reelegido. Absolutamente, ¿no? Porque entre medio, junto con la lucha contra la criminalidad, también básicamente cooptó la Corte Suprema, terminó con los límites de la reelección. Ahora, también es cierto que tiene una mayoría parlamentaria abrumadora. Exactamente. Pocas veces vista, digamos. Y yo creo que nadie puede negar que en las encuestas sale con mucho apoyo. Y es interesante porque aquí esto es más allá de la izquierda y la derecha, porque esto uno podría pensarlo un ejemplo de derecha, aunque igual Bukele es una figura Bukele curiosa. Es medio híbrido, sí. Porque pero en México, de la izquierda, en México que con AMLO, con Morena, hoy día con Sheinbaum, hay otra forma de también erosión democrática, que es más bien por el lado del gobierno de mayoría. Acaba de haber una reforma en México que significa que en algunos meses más se van a elegir por voto directo a los ministros de la Corte Suprema, a los ministros de la Corte Electoral y a todos los jueces del país, primero la primera mitad y después la segunda mitad, pero en la práctica van a terminar siendo todos electos. Eso se aprobó en una mayoría parlamentaria de Morena, del que es el partido de AMLO y de Sheinbaum, también abrumadora. Así es, o sea, aquí y quizás entonces, claro, si los mexicanos votaron por eso, ¿por qué no sería democrático? Bueno, es que justamente los nuevos procesos de erosión democrática ya no son con con tanques y con helicópteros, con aviones bombardeando edificios de gobierno. Son lentos procesos de erosión que muchas veces se hacen dentro de la institucionalidad y por eso son tan complicados de denunciar. Quizá el ejemplo máximo de esto, o el que le encanta a los cientistas políticos al menos, es Hungría, ¿no? Con Orbán, que él habla de una democracia iliberal, o sea, lo contrario a la democracia liberal que planteaba antes, donde siguen habiendo elecciones regulares, donde hay algún nivel de control del Ejecutivo, pero mucho menor. Pero si él pudiera, sería el jefe de los tribunales, el jefe de los jueces de la Corte Suprema. Y encuentra maneras un poquito por el lado de bypassear algunas de las instituciones de contrapeso que tienen en general las democracias. Pero lo que quiero decir con esto es que la democracia liberal, a ver, y esto tiene que ver también con un discurso que está un poco manoseado, pero la disputa con las extremas derechas o con las extremas izquierdas. Para los cientistas políticos lo que diferencia a la extrema izquierda de una izquierda normal y a la extrema derecha de una derecha normal no es, aunque sea un poco contraintuitivo, no es que tan radicales sean, es si están o no a favor de la democracia liberal. Y el problema es que en realidad, y aquí voy a poner mi propia cosecha, pero la democracia liberal no es una ideología. Hay muy poca gente que estarían dispuestos realmente a dar la vida por la democracia liberal, porque la democracia liberal es el resultado de una ideología, o más bien de la confluencia de tres ideologías. Quizás de la forma de pensar que revolucionó el siglo XIX, que son todas herederas del humanismo, el humanismo liberal, el humanismo socialista y el humanismo cristiano, que encontraron este modo convivendi que es la democracia liberal. Claro, este conjunto de reglas, se ponen de acuerdo en este conjunto de reglas. Y el humanismo que hoy día no nos suena como una idea revolucionaria, todos dicen sí, todo el mundo es humanista, claro, o al menos en palabras, en realidad dice algo que es tremendamente difícil de aceptar porque de alguna manera, yo no soy muy proclive a estas tesis biologistas, pero algo de eso hay, o sea, la historia de la humanidad no es esa. El humanismo dice que más allá de las diferencias que podamos tener, hay algo entre todos los seres humanos que no nos permite estar completamente en guerra con otros seres humanos. Hay algo en común que nos una, que tampoco hay que caer en una ingenuidad. O sea, las sociedades tienen que defenderse, lo que significa que hay guerras que se tienen que cometer. Pero incluso en la peor guerra que uno puede imaginar, hay algo en el otro que no puedo sino reconocer como un igual. Y por lo tanto hay ciertas cosas que no están permitidas en la guerra. Claro, hay ciertas reglas. Hay ciertas reglas. Y esa es la idea de todos los humanismos, en su versión liberal, socialista y cristiana. Que todos los hombres somos iguales, todos los seres humanos. Sí, hay distintas interpretaciones de esto, pero por ejemplo el humanismo socialista, bueno, obviamente todos se pelean el origen, pero yo creo que en el fondo, formulado de manera más explícita, su padre, Jean Jaurès, que lo desarrolla a partir del caso Dreyfus. El caso Dreyfus, un general judío en Francia, es juzgado injustamente. Y en un primer momento, las izquierdas y el socialismo, incluido el propio Jean Jaurès, dicen que este no es un problema que no los atañe, porque es un problema entre burgueses. Y ellos lo único que dicen es algo así como, bueno, si fuera proletario en vez de burgués, lo hubiesen matado en vez de mandarlo a la isla del diablo.
Pero luego de una carta muy conocida de Solá, donde dice el famoso yo acuso, donde empieza a acusar a todo este complot que se generó, un complot antisemita, nacionalista, en contra de una acusación falsa, digamos. Una acusación falsa. Jean Jaurès dice, la verdad es que cuando un ser humano es víctima de la injusticia, no es ni burgués ni proletario, es la humanidad entera que es víctima de esa injusticia. Claro, que es lo de Bertolt Brecht, digamos, primero fueron por los comunistas, pero a mí no me importó. Exactamente, y esa es la idea del humanismo socialista, que de alguna manera los hermana, los conecta con el humanismo liberal y el cristiano en la idea de la república. Que esta idea, también un concepto un poco manoseado, pero esa es verdaderamente la idea de la república. Ahora, esto está en cuestión, digamos, esto está en conflicto, como tú lo dices, lo estás viendo en todas partes, estamos con Noam Titelman, y esto es una idea controvertida, pero de alguna manera el proyecto de primera constitución, que tu sector apoyó bien decididamente, digamos, habría ciertas rendijas precisamente para, no sé si para suprimir, pero por lo menos para cuestionar la separación de poderes. Había un germen ahí. Yo creo que efectivamente, sobre todo cuando uno entra en la discusión del sistema político, se discutieron muchísimos temas. Sí. Yo creo que podemos todos estar de acuerdo que una buena constitución probablemente no tendría que haber sido tan larga como esa y tan compleja y entrar en tantos detalles, etc. Y en particular en el caso del sistema político, si hay un tema en el que uno debiese aspirar a un acuerdo amplio de distintos sectores políticos, digamos, es en el sistema político. Y un sistema político que no nace de un consenso de las principales fuerzas políticas del país nació muerto. Y el hecho, más allá de entrar del detalle de la conformación de los poderes, porque acá hay tantas variedades de institucionalidad democrática como países en el mundo, pero si hay una cosa que tienen en común todas las democracias exitosas es que de alguna manera nacen de un gran consenso. Un consenso social que también tiene una traducción política. Y el hecho de que, por ejemplo, no haya habido ni un voto de derecha para aprobar el sistema político era ya un fracaso, independiente de todo el contenido que podemos entrar a discutir. Yo siempre recuerdo un ejemplo, esto es un poco anecdótico, pero yo era fanático de una serie americana que se llama The West Wing. Claro. Y hay un episodio en The West Wing donde viene una comitiva de Bielorrusia, pero están discutiendo, tuvieron una asamblea constituyente donde están decidiendo qué sistema político tener. ¿Ya? Y ellos querían imitar el sistema estadounidense con el sistema presidencial. Y hay un asesor ahí que le empieza a conversar y le dice, mira, la verdad es que si uno mira la historia, en general, los sistemas presidenciales han tendido a caer en sistemas dictatoriales, en sistemas autoritarios. Mejor tengan un sistema parlamentario, que al parecer son los que duran más. Y uno de los miembros de la comitiva, que el fondo el que lo estaba liderando, dice, mira, la verdad es que la Constitución de Estados Unidos dice un montón de cosas y le menciona una ley bastante terrible que aparecen en la Constitución. La Constitución, en primer momento, era una Constitución que valoraba de manera distinta a los afroamericanos que a los ciudadanos blancos. Y sin embargo, la Constitución funciona. Y le dice, al final, lo que importa es que haya un cierto acuerdo entre distintos grupos políticos y la ley, la Constitución, la fantasía de que con la palabra adecuada vamos a encontrar un acuerdo y que hay como una magia en las palabras que permite ponerse de acuerdo, no están así. Al final, los países que son exitosos llegan a acuerdos sociales y políticos que van más allá del texto que los rija, aunque obviamente hay mejores y peores textos. La descripción de Aaron Sorkin de West Wing, una serie que está perdida, no está en el streaming, así que hay que encontrarla. Y los que la tienen en DVD la deben valorar mucho. Además es un poco nostalgia de una época en la que los consensos parecían la regla y no la excepción. Exacto. Incluso en Estados Unidos. Parecían dados, sí, exactamente, parecían dados como por naturaleza, digamos. Pero bueno, déjame devolverte a tu sector, a la izquierda, a la nueva izquierda que es, de hecho, la nueva izquierda chilena es el título de tu último libro. Hay una discusión ahora, no sé si viste una entrevista con Max Colodoro hoy en el Mercurio, sobre el legado. Max Colodoro dice una frase que es provocadora, como suele ser él, digamos, nuestro columnista en Mesa Central además. Max dice, el único legado de Boric, entre paréntesis, es que no hizo lo que la revolución que venía a hacer, digamos. Es una idea asaz picante, digamos, controvertida. Digamos. Sí, a ver, ningún presidente deja de legado lo que imaginaba que iba a dejar al momento de asumir. Yo creo que eso es un hecho de la causa. Y la otra vez hablaba con un amigo a propósito de esta discusión del legado, porque efectivamente yo creo que ya estamos en esa etapa de los gobiernos en que empiezan a preguntarse cuál es el legado. Y me comentaba, hay un caso quizás el más interesante, a mí se me ocurre al menos, cuando sale electo Georges Pompidou en el 70, poco después de haber salido electo, le diagnostican un cáncer terminal. Entonces, tuvo uno de los privilegios que quizás ningún otro ser humano, o muy pocos llegan a tener, que escribió su propio epitafio. Y un epitafio a su vida, pero también a su gobierno. Y dice algo así como, es un epitafio un poco misterioso, yo creo que hay que hacer una exégesis de qué quiso decir, pero dice, las personas felices no tienen historia, ojalá
los historiadores cuando recuerden mi gobierno no tengan demasiadas cosas que decir. Y yo creo que, a ver, esta es mi interpretación, yo no sé si estarán de acuerdo sus descendientes, es que efectivamente cuando uno asume en un gobierno tiene esta fantasía de los largos listados de supermercados. Y de hecho cuando asumió el gobierno actual me parece que habían 40 reformas estructurales en su programa de gobierno. Okay. En la práctica, de hecho, el número 40 no era casual, digamos. Puede ser. Y el punto es que los gobiernos exitosos efectivamente son gobiernos que logran hacer pocas, pero importantes cosas, y muchas veces no son las que planeaban. O sea, el gobierno de Piñera no se imaginó que iba a tener una pandemia y que probablemente uno de sus principales legados haya sido el combate a esa pandemia. Yo creo que este gobierno tiene un par de legados que todavía están en construcción. Yo creo que, por ejemplo, si se alcanza una reforma de pensiones, yo creo que eso va a ser un legado importante. Sí, porque una reforma estructural importante. Efectivamente. Yo creo que en el área de seguridad, orden y seguridad, que probablemente no era lo que se imaginaban al asumir, hay un legado bien importante de una serie de reformas que se están todavía implementando. Claro, pero eso es, de alguna manera, a pesar de la centroizquierda o a pesar de la izquierda. Esa es la duda, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo planteaba en mi libro es que en realidad estudiar el Frente Amplio es muy difícil porque hay como 20 Frente Amplios. Yo lo dividí en dos en su momento. El Frente Amplio antes del acuerdo de nueva constitución y el Frente Amplio después del acuerdo de nueva constitución. En parte porque se salieron varios grupos y dirigentes en ese momento. Claro. Pero yo creo que también porque en ese momento el Frente Amplio tiene un cambio ideológico esencial en su manera de entender lo que significa hacer política y democracia. Por ejemplo, no es casualidad, yo creo que después de eso defiende, digamos, sin dar su brazo a torcer, la idea de los 2/3 en el proceso constituyente, el primer proceso constituyente, porque entiende que hay un valor en los grandes acuerdos. Y yo creo que cuando uno gana las elecciones presidenciales, solamente en los regímenes de democracia liberal que hablábamos antes, en el autoritarismo electoral, ganar las presidenciales es poder hacer al día siguiente lo que uno quiere. En el sistema de democracia liberal, ganar las elecciones presidenciales es ganarse el derecho a negociar primero con el Congreso y finalmente con la sociedad. ¿Y tú crees que esa parte del Frente Amplio lo veía así cuando ganó Boric? Yo creo que hay una parte del Frente Amplio que lo veía así, pero yo creo que era y seguirá siendo uno de los debates internos del Frente Amplio. O sea, ahora que es un partido, ya no es una coalición además, yo creo que va a ser interesante si llegan a dar un debate ideológico, que claro, como todo fue tan rápido, imagínate, desde el 2019 a llegar a ser gobierno pasaron 2 años, efectivamente no hubo ese tiempo. Y yo creo que una de las cosas que más falta en Chile en general, cuando hablamos de crisis del sistema político, creo que estamos escondiendo lo que es verdaderamente nuestra crisis, que es la crisis del sistema de partido. Y una de las síntomas de esa crisis es la ausencia de debate ideológico. Y claro, uno no gana elecciones con ideología, pero cuando hay que tomar grandes decisiones, como por ejemplo una nueva constitución, o priorizar entre 40 reformas, cuál es la reforma que uno quiere dejar como legado, por Dios que ahí importa la ideología. Y yo creo que efectivamente eso es algo que espero, esto es un optimismo escéptico quizás, porque yo creo que no hay nada garantizado que ese sea uno de los debates que se dé en el Frente Amplio. Dejemos suspendido precisamente ese punto, el punto de la ideología, para ver cuánto ha cambiado, o si es que ha cambiado tanto durante este gobierno. Vamos a ver un corte. Estamos con Noam Titelman en esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo, en Noticias Siempre. La pausa y estamos de vuelta con más Hablemos a las 12. La mejor fiesta televisiva del año nuevo y los abrazos más apretados están aquí. Año nuevo en el 13, 2025. Te invitamos a despedir un año lleno de éxitos junto a la gran familia del 13 en una transmisión especial donde seremos tu mejor compañía con las presentaciones de Tomo como Rey, Noche de Brujas y la Sonora de Tommy Rey. Además, en exclusiva, las predicciones para este 2025 junto al querido Pedro Engel. Año nuevo en el 13, 2025. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Cuando hace calor afuera, pone el aire acondicionado adentro, pero cuando le llega el recibo de la luz, siente el calor de verdad. Manténgase fresco con Socket Fan, el ventilador de techo portátil con control remoto que puede mover a otras habitaciones sin tener que pagar por aire acondicionado para toda su casa. Es muy fácil. Solo retire el foco del enchufe del techo, después enrosque el ventilador, presione el control y de inmediato estará disfrutando de infinitas olas de aire fresco. Y se vuelve aún más increíble
increíble porque Socket Fan es 2 en 1, ventilador y lámpara. Así es, cuenta con 3 velocidades y 3 niveles de iluminación que se controlan pulsando un botón. Lo último en confort y comodidad. Y Socket Fan pesa menos de 1 kilo. Es muy fácil para cualquiera moverlo de una habitación a otra. No más ventiladores de piso pesados, cables peligrosos o costosos ventiladores de techo fijo. Ahora podrá disfrutar del tiempo en familia en la sala de estar y sacar ese ambiente caliente de la cocina. Disfrute de una brisa refrescante mientras se ejercita o de una brisa suave mientras se relaja y disfrute de un fresco descanso sin sudar. También puede mantenerse fresco en el ático, agregar luz adicional mientras trabaja y estar increíblemente cómodo en el garaje o cobertizo. Socket Fan es 2 en 1, ventilador y lámpara, todo en uno. ¿Sufre por las altas temperaturas? ¿Pero los ventiladores convencionales son estorbosos, peligrosos o debe pagar increíbles sumas para instalarlos? Hoy refresque sus días con la más alta tecnología de Socket Fan, el ventilador de techo fácil de usar. Lo pone como un foco e iluminará sus espacios. Use el control remoto y listo. El ventilador más completo con diferentes potencias. No espere más. Obtenga su Socket Fan a un increíble precio. Y si es de las primeras 20 personas en marcar, le enviaremos el segundo completamente gratis. Es un 2x1. Además, recíbalo haciendo pequeñísimos pagos. Refrésquese con Socket Fan, el ventilador y foco más potente del mercado. Neyad ha criado a su hija Kaira solo, ¡Te voy a comer, niña! ¡Oh, ya te atrapé! ¿Por qué mejor no hablas sobre mamá? haciéndole creer que su madre volverá. Tu madre es muy hermosa. Adora el color blanco. ¿Estás buscando esto? ¡Esa es mi carta! ¡Dámela! ¡Tu carta llegó! Una mentira que pone en riesgo la felicidad de su hija. No está bien que Kaira reciba supuestas cartas de su madre cuando sabemos bien que eres tú el que las escribe, amigo. Suna es dueña de una cafetería y por una confusión echa a Neyad de su local. Deja de molestar, no quiero problemas, ya lárgate. ¿Recuerdas al hombre al que le gritaste anoche? Pues no quiere comprar la cafetería, quiere usarla para un comercial. ¿Qué estás diciendo? Por tratar de disculparse. Señor Neyad, ¿Qué crees que estás haciendo? lo siento mucho, de verdad. Mira todo lo que compramos para mamá. Será cómplice de un engaño. ¡Sí cumpliste tu promesa! ¡Estás aquí con nosotros! ¿Serías la mamá de Kaira? Mamá por accidente. Gran estreno. Lunes 6 de enero. Después de Tele 13 Tarde. En las tardes del 13. Tele 13 en vivo, noticias siempre. Hablemos a las 12, política y actualidad en nuestro canal. Hoy con Noam Titelman, uno de los ideólogos del Frente Amplio. ¿Siempre te ponen así? Si no me gusta tanto ese concepto, yo creo que no existen ideólogos. Eso es una... Es que no es un buen concepto. No. O sea, no es un buen concepto para andarlo trayendo arriba. No. Con suerte me dan para pensarme a mí mismo, menos voy a pensar a toda una coalición. Lo que sí, antes del corte estábamos hablando de la ideología. Sí. ¿Cuán importante es la ideología para el Frente Amplio y para el proceso político en general? ¿Hay ideología en la disputa entre Antonio Orellana y el cardenal Chomalí? Yo creo que sí. Es interesante esa discusión porque más allá del debate particular de aborto, yo creo que ha terminado siendo una discusión sobre la relación entre religión y la política o el Estado. Justo murió hace poco Jimmy Carter. Yo creo que he visto una serie de homenajes de gente de izquierda porque quizás es el presidente más de izquierda que ha tenido Estados Unidos en este siglo. Y poca gente sabe que era profundamente creyente. Técnicamente en el siglo pasado. Bueno, en el siglo pasado, ¿verdad? En los últimos 100 años. En los últimos 100 años, pongámoslo así. Así, era una persona profundamente creyente. Claro. Es lo que en Estados Unidos llaman un vuelto a nacer en el cristianismo. O sea, realmente muy religioso. Claro, convertido al cristianismo, sí. Y yo creo que es interesante pensarlo de esa manera, porque más allá de que evidentemente dentro de una sociedad conviven personas creyentes, no creyentes, de distintas religiones también, para el progresismo y para la izquierda, yo creo que hay una pregunta sobre cómo uno es capaz de integrar esas distintas identidades en un discurso coherente. No, tampoco creo que hay que renunciar a la idea del progresismo para hacer esa integración. Y en un país como Chile, donde si bien la Iglesia Católica es cierto que hay menos personas que se autodenominan católicas, pero al mismo tiempo, según la última encuesta de Bicentenario, la mitad de los chilenos dicen que la religión es muy importante para su identidad. Hay en torno a 70-80% que creen en Dios, más allá de que no crean necesariamente en la religión institucional, y que hay un buen porcentaje de personas que siguen teniendo una religión institucional de distintos tipos. Entonces, claro. es
yo diría que aquí se conjugan esas dos discusiones sobre el aborto en particular. Yo voy a decir abiertamente, yo estoy a favor del aborto sin causales, pero yo creo que una pregunta para la identidad progresista es cómo uno integra ese mundo, porque una opción, durante el proceso constituyente lo vimos yo creo con mucha fuerza, este debate de las identidades no es baladí, o sea, uno puede perfectamente destruir, descomponer una coalición progresista a partir de ese debate, y además yo creo que para el progresismo, por ejemplo, en el proceso constituyente hubo toda una discusión sobre el rodeo. Y una de las preguntas que yo creo que muchos nos hicimos es cómo fue que en Petorca ganó el rechazo al texto constituyente, pese a que el texto constituyente prometía una serie de derechos en términos de agua. Probablemente hay muchas razones, pero una de ellas es que un par de constituyentes fueron allá y hablaron en términos muy despectivos, no solamente porque bueno, uno puede haber un debate sobre el rodeo, pero de una manera muy despectiva hacia las personas que participan en el rodeo. Porque una cosa es el rodeo y otra cosa son las personas. Exactamente. Y yo creo que algo parecido ocurre con el aborto. Una cosa es decir que uno está a favor del aborto sin causales y otra cosa es hablar despectivamente de los que tienen fe, los que tienen una religión, los que por sus distintos que son bárbaros, supersticiosos. Exactamente. Y yo creo que ahí hay un problema ideológico complejo, interesante, sobre cómo uno entiende su relación en la diversidad de posiciones en temas que son identitarios también. Es llamativo, porque hay una cierta estrechez en el punto, porque esas mismas personas que son progresistas, que se declaran como súper modernas y intelectualmente abiertos, y que están totalmente en contra de que la religión católica interfiera en los asuntos públicos, porque, entre otras cosas, porque ha intervenido en algunos momentos, ya ha tenido poder de veto en algunos momentos de la historia, pero al mismo tiempo celebran, festejan la espiritualidad, la religiosidad de otras manifestaciones, lo cual es básicamente inconsistente, digamos. Claro, y yo creo que además vale la pena distinguir una de las tragedias de la Iglesia Católica, es que muchos de los creyentes de la Iglesia Católica no necesariamente comparten algunas de sus posiciones. Y yo creo que los discursos que empiezan a tener un tono adversarial o derechamente despectivo hacia esas personas, por ejemplo, en este caso, yo creo que esta es una discusión un tanto artificial. Todos saben que los votos no están para hoy día. Pero este debate permite de alguna manera aleonar a los propios, ¿no? Termina generando una cierta... Yo creo que hoy día Txomalí se ha vuelto una figura que quizás no tenía el mismo nivel de llegada que tenía hasta esta discusión, porque la gente se siente atacada en su esencia, en su identidad. Claro, para lado y lado. Para lado y lado yo creo que esto le sirve de una manera que va generando polarización identitaria. Como un gran rival y como un gran estandarte, por decirlo así, ¿no? Dependiendo Exactamente, y en el corto plazo esas disputas identitarias que polarizan en torno a la identidad pueden tener ciertos réditos políticos, y ese es el riesgo, yo creo. Y es además curioso, según la última encuesta criteria de estudio de la polarización, ellos encuentran que estamos menos polarizados de lo que estábamos hace unos meses atrás. Por ejemplo, en 13 de los 18 indicadores que ellos ocupan para medir polarización estamos menos polarizados. Y lo miden además, por ejemplo, hay algunos temas que no les va a gustar esto ni a la izquierda ni a la derecha, pero las personas de izquierda están 4% menos abiertas a subir los impuestos, y las personas de derecha están 6% más abiertos a subir los impuestos. O sea, se han ido convergiendo. Pero lo interesante es que cuando hablamos de políticas públicas, parece que hay confluencia. Cuando hablamos de identidad, a lo mejor las cosas están más complejas, que explica por qué quizás en la última CADEM la gente cree que vamos a estar más polarizados el próximo año de lo que estamos ahora. Y a propósito de eso, hoy día María José Nodón en Tele 13 Radio se despachaba como la siguiente pregunta. Si el Frente Amplio llega a estar en la oposición en el próximo periodo, ¿va a ser una oposición más parecida a como era antes, más parecida al tono de Gonzalo Vinter o de Antonio Orellana en esta última polémica, o va a ser una oposición más parecida al tono de Tomás Bodanovich en una entrevista hoy en el Mercurio, que dice, tenemos que aprender a hacer oposición de una manera totalmente distinta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú? Sí, a ver, yo habiendo dedicado buena parte de mi vida a investigar el Frente Amplio, yo también he tratado de hacer distinciones entre distintas miradas que conviven dentro de él, pero yo no estoy muy convencido de que por ahí estén los clivajes que se han planteado. Además, no existe grupo político en Chile que no tenga posiciones que son un poco más adversariales y otras que son un poco más dialogantes. Esto no es una característica particular del Frente Amplio. Para atrás los guatones y los chascones de ese. Exactamente, los autoflagelantes y los autocomplacientes. Y acabamos de vivir estas semanas unos debates dentro de la derecha. Yo creo que esto es parte natural de la política. Y en algún sentido le hace bien que convivan estas dos miradas dentro de un grupo político. Yo no creo que la solución sea como
hay algunos que creen en las purgas. Yo siempre he pensado que los partidos terminan perdiendo mucho más de lo que van ganando en ese No, pero tipo de cosas. antes de la purga sí puede haber un estilo que predomine. Ok, y ahora voy a ir a la otra pregunta, que es ¿qué va a pasar en la oposición? Yo no creo que sea coincidencia que el gobierno anterior tuvo una posición extremadamente dura y el gobierno actual también la ha tenido, y que están casi que en la competencia de quién tiene más acusaciones constitucionales, porque quizás sea parte de mi malformación como economista de mi juventud, pero yo creo en los incentivos finalmente. O sea, yo no creo un comportamiento político de los dirigentes políticos que dependa solamente de su buena voluntad. Yo lamentablemente quizás me he vuelto cínico con los años,